Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Bienvenidos todos. Me alegra enormemente anunciar el patrocinio de este capítulo, dado que se trata no solo de una gran opción para los inversores, sino también de mi propia casa, MyInvestor. Oye, Carlos, tú que lo conoces bien, ¿cuál es su propuesta? Te cuento. MyInvestor ha llegado para quedarse en el panorama de fondos. Es una excelente opción porque dispone de arquitectura abierta, lo cual conlleva que puedas contratar los mejores fondos internacionales y que no solo apuesten por producto propio, el cual también tienen a unas comisiones muy competitivas, como un fondo que replica al Nasdaq y que, si no me equivoco, es el más económico del panorama español. Y todo ello con unas comisiones muy bajas, como he dicho. Y las comisiones cómo son, porque cuando decís muy bajas no sabemos a qué os referís. A ver, es una de las mejores partes. No hay comisión ni de apertura ni de mantenimiento, como puede haber en otros bancos. Entonces tú puedes tener acceso a todo lo que acabo de comentar sin ningún tipo de comisión. Sin duda, para mí es una gran alternativa donde contratar muchos de los fondos, de los cuales varios gestores han estado por nuestro podcast. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, podemos decir que es un banco top, ¿no? Para contratar nuestra cartera de fondos. No solo fondos, tienen muchos más productos, pero uno que ha introducido recientemente y que la verdad que es bastante innovador es la posibilidad de pedir un préstamo ignorando las participaciones que tengas en cualquiera de los fondos que tengas en cartera, con un tipo de interés muy competitivo, que es del 1,5%. Entonces te permite que si crees que a un plazo prudente vas a conseguir una rentabilidad con tu cartera, tus fondos, superior a ese 1,5%, pues puedas tener un pequeño apalancamiento, siempre de forma prudente, dado que el apalancamiento es algo que hay que hacer con muchísima cabeza. A todo el que le suene bien lo que estoy comentando, puede informarse más en www.myinvestor.es. Y ahora sí, vamos con un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Esta semana Krevix me ha abandonado, no hemos conseguido cuadrar los horarios, pero tenemos un invitado para hablar de varias de las compañías más interesantes y que han compuesto a tasas más elevadas, yo diría que en la historia de los mercados. Tenemos con nosotros a Leandro en Twitter, InvestQuotes. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Muchas gracias por invitarme a hablar de las empresas que vamos a hablar. Creo que va a quedar un podcast muy interesante porque sin duda es una de las compañías que más ha dado que hablar en redes sociales y para muchos portfolio managers es Constellation Software, por la filosofía de su fundador, de Mark Leonard, que es un hombre cuanto menos peculiar. Y bueno, pues para todos aquellos que no sepan qué es Constellation, que hay bastante gente que no conoce la compañía, ¿puedes hacernos primero una breve introducción de quién eres para que nuestros oyentes que no te siguen te conozcan y después nos metemos ya con una breve introducción de Constellation para tener una charla sobre ella? Vale, muy bien. Pues, bueno, ya esto lo has dicho tú, pero me llamo Leandro y soy el principal contribuidor, por así decirlo, a un servicio de Seeking Alpha que se llama Best Anchor Stocks. Al final el servicio trata de encontrar pues, empresas con potencial, pero también buscando baja volatilidad, porque al final hay muchos inversores que no son capaces de mantener acciones cuando son volátiles y entonces eso también les penaliza a largo plazo. Y bueno, Constellation Software es una de las empresas que llevamos en cartera porque la verdad es que si miras atrás, la verdad es una empresa buenísima y que ha
compuesto capital a tasas muy elevadas y encima ha tenido una volatilidad muy baja. Y entonces eso es una combinación un poco rara de encontrar, porque también tienes otras empresas como Amazon que sí han compuesto el capital a tasas elevadísimas, pero también han tenido una volatilidad bastante brutal, por ejemplo, en el periodo de la burbuja.com. ¿Y por qué crees a qué crees que se debe? A mí siempre me ha llamado la atención la baja volatilidad de Constellation. Vale, yo creo que se debe a varios motivos. El primero, sin duda, es que el equipo directivo de Constellation lo persigue. Ellos no quieren una acción volátil porque los ciertos managers están obligados a comprar acciones en el mercado abierto con su bonus. ¿Vale? Entonces, si tú eres un manager en Constellation y te dan, voy a inventarme los números, te dan $100,000 de bonus, estás obligado a un porcentaje de ese bonus a invertirlo en acciones de la compañía en el mercado abierto. Entonces, el precio de la acción, cuando siempre se dice que el precio de la acción no le debería importar a un equipo directivo, en el caso de Constellation sí que les importa. Entonces, lo que hicieron fue no cotizarla no listarla en Estados Unidos. Hay un ADR, pero es un ADR que Constellation no... O sea, es un unsponsored ADR, o sea que realmente si ese ADR va mal, tú no tienes ningún derecho a los activos de la compañía. Ese es un motivo, ¿vale? Que al final no la listan en Estados Unidos, que en Estados Unidos la valoración de Constellation no sé cuál sería, pero probablemente sería mayor a la que tiene ahora. Y luego creo que otra es que Mark Leonard a lo largo de los años ha educado muy bien a su base de accionistas. Entonces les ha ido enseñando, por así decirlo, lo que se podían esperar y lo que no se podían esperar, y esto ha hecho que al final no haya muchos cortoplacistas en la acción de Constellation, haciendo que sea menos volátil. Por ejemplo, Mark Leonard no se asusta en decir que odia, por así decirlo, a los inversores de índices. Es decir, si hay un fondo indexado a la bolsa canadiense, pues él siempre les dice que no deberían estar en su reunión de accionistas porque realmente no los cuenta como accionistas. Entonces, yo creo que en Constellation se encuentran muchos accionistas que han mantenido la acción durante décadas y eso es raro verlo en otras compañías. Sin duda, sobre todo en un mundo que aunque la mayoría de la gente hable de largo plazo, luego la realidad, los hechos objetivos nos demuestran que no suele haber ese largo plazo. Vale, pues una vez comentado este punto que me parece interesante, cuéntanos para aquellos que no conozcan Constellation y a Mark Leonard, a qué se dedica y Vale. bueno, considere relevante para que alguien que nunca ha escuchado hablar de la compañía se lleve una imagen interesante. Vale, pues Constellation Software es un conglomerado canadiense que se dedica a adquirir empresas de software vertical, ¿vale? Ahora explico lo que es el software vertical. Básicamente el software vertical son empresas de software que están especializadas en una determinada vertical. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo con los gimnasios. El software que tú ves en las máquinas de los gimnasios, eso al final hay una empresa detrás que suele ser una empresa vertical porque ese software no se puede aplicar a la industria de la restauración, por ejemplo. Entonces, esto difiere de empresas de software horizontales como puede ser Microsoft. O sea, Excel se puede aplicar a cualquier vertical. O sea, es horizontal a cualquier negocio. Y entonces, lo que hace Constellation es especializarse en estas empresas de software vertical que tienen varias características que son bastante relevantes para el negocio de Constellation. Entonces, Mark Leonard trabajaba en Venture Capital y entonces se fijó en este tipo de empresas, pero lo único que vio que les faltaba eran empresas de alta calidad, pero solo vio que les faltaba una oportunidad de crecimiento. Entonces él dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues voy a crear un conglomerado y voy a ayudar yo, teniendo muchas empresas, a que estas empresas crezcan y a encontrar sinergias entre ellas. Por dar un poco de contexto, Constellation tiene alrededor de 700 empresas de software vertical. Obviamente no son empresas enormes, pero bueno, las ha ido adquiriendo a lo largo de los años desde que se fundó en el 95. Entonces,
el software vertical es interesante porque está aislado de la competencia de las Big Tech, ¿vale? Por así decirlo. Microsoft nunca va a perseguir una empresa de software vertical, principalmente porque no le merece la pena. Para mover sus finanzas necesita oportunidades de mercado mucho más grandes. Luego, estas empresas suelen satisfacer una necesidad crítica para sus consumidores. Por ejemplo, volviendo al tema del gimnasio. Si este gimnasio no tiene ese software, realmente no puede operar porque ninguna de las máquinas funcionaría. Y también requieren un gasto mínimo por parte de estos clientes. Es decir, si yo soy este gimnasio, realmente el gasto del software es una parte muy pequeña de mi gasto total. Entonces, esto hace que sea bastante resiliente. Y la resiliencia es muy importante para Constellation porque al final todas las empresas que se dedican a adquirir tienen que ser contracíclicas. Entonces no puede ser que cuando tengas una recesión tus finanzas se deterioren tanto que estés en una muy mala posición para adquirir. Por ejemplo, durante la crisis de 2008, el crecimiento orgánico de Constellation no llegó a caer más de un 5% y se recuperó bastante pronto. Esto lo que le permite a Constellation es que siga teniendo cash flows en un momento donde probablemente las adquisiciones sean mucho más baratas porque el sentimiento del mercado es pésimo. Yo creo que para alguien que no conoce Constellation, así como una primera aproximación, la equipararía a Berkshire Hathaway, ¿vale? El mismo modelo de adquirir empresas en un conglomerado, pero enfocado a software vertical y mucho más descentralizada. Esto lo hablaremos luego, pero esto también es clave en Constellation. Entiendo. Y Mark Leonard, digamos que es, sin duda, podríamos decir la pieza clave. O sea, al final es cierto que los negocios funcionan de forma descentralizada y podrían seguir funcionando sin Mark Leonard, pero el problema sería el crecimiento futuro, ¿no? Digamos que una de las claves es el ojo que tiene Mark a la hora de hacer las compras. Cuéntanos un poco sobre quién es Mark, su filosofía, perdón, lo importante de sus cartas. Vale, a ver, Mark Leonard realmente es, como has dicho, el hombre clave en Constellation. Él la fundó, ahora sigue siendo presidente, pero realmente no. La operativa de la empresa no la lleva él, sino que la lleva el resto del equipo directivo y los jefes de los grupos operativos, y él se dedica más a temas estratégicos. Entonces, si Mark Leonard se retirase hoy, la empresa seguiría funcionando, se seguirían haciendo adquisiciones buenas. De hecho, Mark Leonard en una de sus cartas comentó que las decisiones de inversión y de adquisiciones él las delegó alrededor del año 2010, que ya no podía él ya no podía revisar todas las adquisiciones. Entonces, por ese lado, la empresa estaría cubierta. Sí que es cierto que, como ha comentado, a futuro, en cuanto a nuevos ejes de crecimiento, ahí Mark Leonard es una persona muy importante. También es cierto que el hecho de que solo se dedique a eso, por así decirlo, hace que pueda durar más en la empresa. No tiene un trabajo tan estresante como tenía cuando tenía que revisar todas las adquisiciones. Entonces, como he dicho antes, Mark Leonard estaba en Venture Capital, pero realmente no le convencía el Venture Capital por varios motivos. Primero era porque realmente no todas las empresas que se compraban era lo que él consideraba de alta calidad. Y luego porque a él, Mark Leonard siempre ha sido muy, orientado al largo plazo y él siempre ha querido mantener lo que se compraba. Entonces, al final, un venture capital muchas veces invierte, pero siempre pensando que en X años lo vas a vender más caro, ¿vale? Solo hay que ver lo que hemos tenido recientemente con Figma. Ahí hay muchos venture capital que han hecho el año, sino la década de retornos en una operación. Entonces, Mark Leonard lo que quería era ser dueño de estas compañías. Se fijó en software vertical y entonces fundó Constellation. Creo que las cartas que escribe, las cartas anuales, son una lectura requerida para cualquier inversor, sobre todo porque Mark Leonard suele ser bastante, por así decirlo, pesimista o bastante conservador con su empresa. Entonces, si lees las cartas de hace muchos años, se puede ver como él decía, bueno, la empresa está muy cara y no sé si vamos a poder mantener esto. Al final, el ROIC volverá a la media
y seremos una empresa más. Pero lo que ha conseguido Mark Leonard es que el ROIC haya tardado muchísimos años en volver a la media y de hecho aún no está en la media. Entonces eso ha hecho que la empresa pues haya funcionado muy bien. Es sin duda una persona clave, pero lo que ha montado de estructura descentralizada permite que no sea un riesgo grande su marcha a pesar de que él es una persona clave. Interesante. Entonces, entendiendo un poco el dibujo que estás trazando, que me parece muy bueno, ¿cuál dirías que es la gran ventaja competitiva de Constellation? Porque hablamos de las empresas que integra funcionan de forma descentralizada, es decir, podrían funcionar por sí mismas. Y que Mark Leonard a día de hoy ya no es una persona tan importante. ¿Qué le diferencia con respecto a otra empresa que quiera meterse en el sector de VMS, replicar un poco la estrategia de Constellation, que al final es crecimiento orgánico? ¿Qué crees? ¿Cuál crees que es la ventaja competitiva, Vale. si la hay? Yo creo que sin duda la más importante es lo que hemos comentado de la estructura descentralizada, sobre todo porque el hecho de que Mark Leonard persigue una estructura descentralizada desde el principio, lo que ha acabado creando es una cultura de descentralización y esto es bastante difícil de replicar. Entonces, lo que le permite a Constellation esta estructura descentralizada, ¿vale? Para que la gente se haga una idea, Constellation tiene 6 grupos operativos, ¿vale? Que funcionan como empresas independientes, pero claro, estos grupos operativos, a su vez, están creando subgrupos operativos que están haciendo, o sea, que cumplen la misma función que cumplen ellos con la matriz que es Constellation. Es decir, si uno de los grupos se llama Harris, pues Harris crea varios subgrupos y esos subgrupos son responsables de hacer sus propias adquisiciones. Siempre se ha motivado desde la matriz a que no vuelva nada del cash flow que se generan en los grupos operativos a la matriz, sino que sean ellos los responsables de distribuir ese capital en distintas adquisiciones o en cualquier iniciativa de crecimiento orgánico. Entonces, esto lo que le permite a Constellation es que, a pesar de ser grande, es capaz de seguir componiendo el capital haciendo adquisiciones pequeñas, pero haciendo muchas. Y lo normal es que en la empresa, una empresa que adquiere, a medida que crece, lo normal es que pase a hacer menos adquisiciones, pero más grandes. Porque si no, si tú haces una adquisición de una empresa que tiene 10 empleados y tú tienes 4.000 millones de ingresos, pues realmente no vas a mover tus ingresos. Entonces, o necesitas muchas adquisiciones así o pasar a adquirir empresas de 1.000 o 2.000 empleados. Entonces eso hace que Constellation, la estructura descentralizada, a medida que alguien crece al lado de Constellation, se tenga que ir a un terreno donde Constellation no opera, que es en las superoperaciones, en las adquisiciones súper grandes. Ahora sí que está entrando Constellation, pero no es lo que ha hecho normalmente. Y entonces Constellation se queda solo compitiendo contra empresas que acaban de empezar y están haciendo adquisiciones pequeñas, ¿vale? Podemos imaginarnos que Constellation seguiría compitiendo contra una nueva Constellation, pero como si fuese Constellation en el año 97. Entonces, esas empresas tienen muchas dificultades de competir contra Constellation porque Constellation tiene un músculo financiero que ellas no tienen y tiene una reputación también que ellas no tienen. Si yo soy una empresa de VMS y quiero que me adquiera alguien, pues obviamente si es el mismo precio voy a elegir Constellation, que sé que tiene 700 empresas y que tiene el know-how y todo el equipo directivo detrás, que una empresa que acaba de empezar, como si fuese Constellation en el año 97. Entonces, al final, Constellation es una empresa grande, pero que opera en un nicho donde solo suele haber pequeños competidores. Parece una muy buena explicación. Lo que te quería preguntar, que lo has mencionado por encima, es cierto que Mark Leonard, conforme se incrementaba el tamaño y sobre todo la acción, subía bastante en precio, porque ha compuesto el capital a tasas del 30%. Decía que cada vez sería más complicado mantener los ROICs, que es algo que has mencionado. Recientemente, no sé si fue hace ya 2 años, la verdad que el tema temporal siempre lo llevo mal, ahora nos dirás tú, emitió el comunicado de que había muchas transacciones que se estaba perdiendo porque, bueno, básicamente los banqueros de inversión no le estaban llamando a muchos de los deals porque sabían que
Mark, los precios que paga no iban a entrar dentro de las posibilidades de esos deals, ¿no? Y Mark anunció que iba a cambiar un poco el enfoque con la posibilidad de disminuir las tasas de retorno objetivo de las adquisiciones para de esta forma poder seguir reinvirtiendo el flujo de caja a tasas del 100% y al final, bueno, de una forma u otra, compensar esos menores retornos sobre las adquisiciones con un mayor despliegue del flujo de caja. Este cambio de enfoque, que es importante porque las compañías que se adquieren, es cierto que sigue habiendo compañías pequeñas, de hecho el número de adquisiciones un año como este y el anterior están a nivel numérico en términos absolutos en los más altos y a nivel de despliegue de flujo de caja también, pero ¿crees que puede deteriorarse un poco la ventaja competitiva al cambiar ligeramente, bueno, no sé si ligeramente, pero al cambiar el creo enfoque? que era algo necesario porque, a ver, al final Constellation, lo decía Mark Leonard hace muchísimos años, cuando estaban haciendo 30 adquisiciones, Mark Leonard ya hablaba de que en algún día se podría llegar a hacer 100. Bueno, ese día ya ha llegado porque, a ver, la mayoría de los competidores encuentran cuellos de botella en alrededor de 10, 12 adquisiciones anuales. Estamos hablando de que Constellation está haciendo 100 al año. Obviamente, pues son de menor tamaño. Pero creo que, como has comentado, lleva varios años ya hablando con los banqueros de inversión para que les den más visibilidad sobre los deals grandes y bajaron por así decir, las tasas de retorno requeridas en inversiones grandes. Pero claro, es que la gente necesita saber también que las tasas de retorno, aunque las hayan bajado, siguen siendo altísimas. O sea, las tasas, no sé exactamente el número, pero es mucho más alto a lo que cualquier inversor, un inversor medio, podría componer capital invirtiendo por sí mismo. Entonces yo creo que ese dinero sigue estando mejor en manos de Constellation que en las mías, por ejemplo. O sea, si ellos le exigen a una inversión grande un 17% anual, pues obviamente yo prefiero que tenga él ese dinero, sobre todo porque tiene ventajas, aparte que tiene ventajas fiscales, porque 17% es un número que es bastante difícil de conseguir para cualquier inversor. Y creo que no va a deteriorar tanto la posición de la empresa, aunque obviamente no podemos pensar de Constellation dentro de 5 años como era Constellation hace 5 años. Me parece que es mucho más ventajoso que se distribuya todo el capital, aunque sea a una tasa un poco inferior, a que se quede el capital parado en el banco de la empresa. Coincido con ello. Ahora vamos un poco entendiendo a qué se dedica Constellation, quién es Mark Leonard, lo que ha venido haciendo, el cambio de enfoque. Si tenemos en cuenta solo CAPEX de mantenimiento, sin CAPEX de crecimiento, creo que Constellation cotiza unas 27, 26 veces flujo de caja libre. ¿Crees que está justificado teniendo en cuenta su tamaño, que ha tenido que cambiar el enfoque, reducir un poco sus hurdle rates? ¿Crees que aún así las 27 veces es algo que pueda mantener sin que le penalice el mercado en el futuro próximo? Sobre todo con los tipos de interés subiendo y comprimiendo el múltiplo de muchas A ver, creo compañías. que obviamente Constellation a ese múltiplo no está barata, pero tampoco creo que esté extremadamente cara y creo que hay que tener varias cosas en cuenta. La primera es que Constellation, para empezar, es una empresa súper compleja de estimar, porque como se dedica a crecimiento inorgánico, realmente la única manera que tienes de estimar el futuro es metiéndote en la cabeza del equipo directivo y ni ellos saben realmente cuándo van a hacer las adquisiciones. Es que el timing de las adquisiciones es un tema muy complejo. Entonces, un año pueden gastarse, y esto se ve a lo largo de la historia de Constellation, que un año se pueden gastar 400 millones en adquisiciones y otro año se pueden gastar 1.500 millones. Entonces, realmente es súper difícil estimarlo. Luego también hay que tener en cuenta que las empresas que Constellation, como se dedica a adquirir empresas, Constellation no compra las mejores empresas de software. Por las mejores diciendo,
bueno, esta empresa tiene muchísimo margen y está creciendo rapidísimo y compran eso. No, es que eso es muy caro para Constellation. Entonces, Constellation se dedica más a adquirir empresas que lo están pasando mal, pero que Constellation sabe que las puede optimizar si las mete en su portfolio de empresas de VMS. Entonces, realmente los márgenes de Constellation, mientras siga adquiriendo gente, o sea, mientras siga adquiriendo otras empresas, nunca van a estar optimizados. O sea, realmente no sabemos qué potencial tienen. Sabemos que probablemente el margen, si Constellation deja de adquirir y se dedica a optimizar, va a ser mayor que el que tiene actualmente, pero es difícil ponerle un número. Un ejemplo reciente es la adquisición de Altera, que ha penalizado los márgenes contables y de cash flow de Constellation, la adquisición más grande que han hecho en su historia. Entonces, claro, si tú miras el múltiplo ahora y no tienes en cuenta, bueno, y tienes en cuenta Altera, pues la adquisición de Altera obviamente va a hacer que el múltiplo esté inflado, pero realmente Altera en el futuro puede que Constellation le dé la vuelta y cambie a ser algo que sea o sea, que beneficie al cash flow y no lo reduzca. Y luego, creo que también hay que tener en cuenta en este múltiplo que Constellation realmente es dueña de 6 futuras potenciales Constellations, ¿vale? Porque todos sus grupos operativos, Topicus es el primero, que luego hablaremos de ello, pero vamos, Topicus al final era un grupo operativo y ha hecho que sea una empresa independiente. Eso realmente lo puede hacer con otros grupos operativos que tiene. Entonces es un conglomerado de empresas que tienen mucho potencial y eso, a mi entender, vale bastante y es una opcionalidad que debería estar también reflejada en el múltiplo. Sí que es cierto lo que has comentado, que un escenario de subida de tipos de interés puede penalizar el múltiplo, pero también es cierto que un escenario de subida de tipos de interés puede hacer que caigan las valoraciones y que Constellation tenga muchísimas más oportunidades para adquirir a mejores precios. Entonces, una subida de tipos penalizaría el múltiplo de valoración, pero beneficiaría a Constellation si realmente se ven valoraciones más ajustadas, sobre todo en los mercados privados, que es donde se mueve Constellation. Constellation también se mueve en los mercados públicos adquiriendo empresas, pero realmente donde son muy buenos y donde han sido muy buenos siempre es en mercados privados. Ese es muy buen punto, el tema de que gracias a la comprensión en el sector tecnológico y lo asociado, bueno, en el sector del software también, Constellation puede hacer adquisiciones a mejores múltiplos. De hecho, lo está haciendo, ¿no? Este año que ha habido una gran contracción en los múltiplos de las compañías de software y demás, Constellation es el año que más flujo de caja ha desplegado. Creo recordar que incluso ha desplegado más flujo de caja del que tenía, haciendo uso de algo de deuda, porque deben de verlo bastante claro y eso es uno de los beneficios de estar en una compañía que se dedica a esto, que en ciertos entornos como la actual puede funcionar incluso como una compañía contracíclica, ¿no? Y también aquí añadiría que en el tema de la deuda, Constellation está... O sea, Mark Leonard siempre ha sido muy conservador con la deuda. Entonces, si tú ves a los competidores de Constellation y a Constellation está mucho mejor financiada y entonces también está más aislada de un entorno de subida de tipos en ese sentido. Claro, sí, que las cosas están bien hechas desde muchos frentes. Yo he de decir que soy accionista tanto de Constellation como de Topicus y algunas de las preguntas que le hago a Leandro son para hacer de poli malo, ¿eh? A mí Constellation me parece una compañía impresionante. Sí que es cierto que, bueno, el múltiplo es exigente, como dice Leandro, considero que es lo suficientemente razonable como para tenerla en cartera, pero en ninguno de los casos las preguntas son un ataque hacia la compañía. Podríamos decir, después de haber hecho este resumen, que Constellation tiene un enfoque bastante aproximado a lo que sería el private equity. Podríamos decir incluso que es como una especie de private equity perpetuo, porque los vehículos de private equity suelen tener vencimientos de 10 años, 5 para invertir, 5 para desinvertir. Un private equity perpetuo que se beneficia del interés compuesto al reinvertir el propio flujo de caja que le generan las compañías que adquiere y cotizando en el mercado líquido, digamos. O sea, es un poco
Ujú. cómo lo Sí, veo yo yo. diría realmente que Constellation es lo que has dicho, es un private equity pero que quiere mantener las empresas para siempre. Al final eso también le da una ventaja con respecto a los private equity que solemos ver, porque hay muchas empresas, o sea, yo me suelo leer todas las empresas que adquiere Constellation, ¿vale? Cada semana miro a ver qué han adquirido y siempre tienes una frase del CEO de la empresa que han adquirido y en muchísimas ocasiones la frase es: me he decantado por Constellation porque sé que son un owner perpetuo y que me van a dejar operar la empresa como yo quiero operarla. Entonces creo que esa es una ventaja muy importante con respecto a private equity. Sí, desde luego que lo es. Para los oyentes que no estén familiarizados cómo opera el private equity, hacer una breve descripción. Los fondos de private equity lo que suelen hacer es adquirir compromisos de capital de inversores como podemos ser cualquiera de nosotros o de los oyentes, por un periodo suele ser más o menos de unos 6, 9 hasta 12 meses, van adquiriendo compromisos, lo cual no significa que se desembolse el dinero, simplemente es un compromiso, no lo tienen. Y a lo largo de 3, 4 años, más o menos, incluso puede llegar a 5, te van llamando al capital parte de esos compromisos. Podríamos decir que imaginar un 25% del total del capital cada año y al cabo de 4 años pues has desplegado el 100% de los compromisos que has hecho. Con ese capital, fruto de esos 4 años, empiezan a hacer a intentar que funcione de una forma más eficiente, darle más visibilidad, poner todas las máquinas a funcionar a todo trapo y al cabo de 5, 6 años se puede tener un periodo de gracia de 1+1, es decir, podrían tener 6, 7 años incluso, vender la empresa. Entonces, bueno, la diferencia aquí con Constellation es que Constellation no tiene un periodo en el que tenga que vender la empresa. Tienes como un deadline, ¿no? En el caso del private equity, y si no lo cumples, pues te va a penalizar cuando vendas. Vas a tener que vender a peor precio. La ventaja de mantenerlas a perpetuidad, pues es bastante importante con respecto al modelo tradicional de private equity. Y siguiendo ya para acabar con Constellation, luego le vamos a dar un vistazo a Topicus. ¿Qué posibles amenazas? Hemos hablado sobre todo las bondades, pero al final cualquier compañía tiene sus amenazas. ¿Qué posibles amenazas ves? Vale, yo creo que la amenaza principal realmente es que baje la calidad de las adquisiciones. Y esto Mark Leonard siempre ha dicho, porque le preguntan muchas veces que cómo ve el pipeline de adquisiciones, si es mejor en calidad o el mercado objetivo es mejor en calidad o es peor. Y Mark Leonard siempre dice que obviamente es peor porque si tú vas adquiriendo las empresas que piensan que son de más calidad, pues al final, si te llevas los peces de más calidad, en el mar no queda esa calidad. Entonces dice que eso pues, puede penalizar a la empresa, pero realmente cuando hablamos de calidad con Constellation hay que tener en cuenta que la calidad, cuando hablan de calidad yo creo que también incluyen el precio. O sea, Constellation no tiene ningún miedo en comprar una empresa que esté donde los ingresos estén cayendo un 10%, porque depende del precio que la compres, eso puede ser un buen retorno de la inversión. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también, pero eso es sin duda uno de los problemas, que al final menor calidad de adquisiciones lo que va a hacer es bajar los retornos y entonces pues que Constellation se vaya se vaya aproximando a la media y se vaya pareciendo más a cualquier competidor. Luego creo que otra amenaza que la gente tampoco suele tener muy en cuenta es sí. Perdona, Leandro, antes de pasar a la siguiente amenaza, preguntarte, ¿tú crees que eso ya está ocurriendo? El tema de que estén bajando la Yo creo calidad de las que adquisiciones. están encontrando más problemas a la hora de encontrar adquisiciones que sean, por así decirlo, evidentes. Entonces, por eso están teniendo que hacer, por ejemplo, la adquisición de Altera, que fue la más grande, la hicieron o sea, con una parte de deuda, parte de capital, entonces también se están apalancando un poco al hacer estas adquisiciones.
yo no creo que sea un problema inminente, pero sí que creo que es un problema a largo plazo realmente. O sea, al final el mercado de VMS es enorme, pero obviamente en el mercado que es enorme, por poner unos números, se dice que la base de datos de Constellation está compuesta más o menos de 40.000 empresas y Constellation tiene unas 700, o sea que realmente está muy... O sea, aún es pronto, pero sí que es verdad que la competencia está incrementando también. Todo el mundo ve que Constellation ha triunfado y muchos están tratando de emularlo. Al final igual no lo consiguen, pero o sea, si se presentan a una puja con Constellation y pujan una empresa a un precio que Constellation no puede pagar, pues es una empresa que Constellation no va a comprar. Igual la empresa que está comprando, el competidor que está comprando esa empresa al final la acaba haciendo fatal porque ha pagado de más, pero bueno, es una empresa que Constellation no se lleva. Entonces yo creo que es más un riesgo a largo plazo que un riesgo actual. ¿Algo que quieras añadir de Constellation o pasamos a Yo hablar tenía de otra Topicus? amenaza que creo que es el hecho de que todo se esté migrando a la nube. O sea, al final Constellation siempre se ha comprado empresas de VMS que tenían muchos costes de cambio. Entonces, para tener muchos costes de cambio tenía que ser on-premise, ¿vale? O sea, que al final tuviese que tener una infraestructura al cliente para tener este software. Con todo el cambio que se está haciendo a la nube, realmente los costes de cambio se están reduciendo y eso lo estamos viendo, pero no a este nivel, sino ya a nivel de software horizontal también. O sea, yo creo que la nube va a permitir, por ejemplo, que a las big tech, pues a las grandes tecnológicas les puedan meter bocados. Eso antes era bastante difícil de ver porque si tenías que tener toda la infraestructura montada en tus oficinas, pues los costes de cambio eran altísimos. Mark Leonard ya ha dicho que esto lo ve como un riesgo y que Constellation sí que está adquiriendo también empresas en la nube, o sea, que tengan todo en la nube, pero que obviamente el poder de incrementar precios es menor ahora. Entonces, eso yo también lo considero un riesgo y bueno, hay que ver cómo se desarrolla. Muy interesante. Desde luego que nos has dejado, la parte de Constellation ha sido muy completa. Hablabas de potenciales Constellation, mini Constellation dentro del conglomerado, y uno de ellos es Topicus, que salió a cotizar, ¿cuánto Sí. fue? Ya ha pasado más de un año, yo creo que vamos para el segundo, ¿no? Los temas de fechas, la verdad que se me dan fatal. Háblanos un poco de Topicus, su salida, Vale, a ¿cómo lo ver, ves? Topicus, para la gente que no lo sepa, es básicamente como un Constellation Software, pero desde hace una década, ¿vale? Al final es uno de los grupos operativos de Constellation. Bueno, al final Constellation en 2013 compró una empresa que se llamaba TSS, que era holandesa, y en el año 2020 lo que hizo fue, fue antes creo, pero bueno, lo que hizo fue hacer un spin-off de TSS y compró una empresa que se llama Topicus.com, las fusionó y las sacó a bolsa como empresa independiente. No es totalmente independiente porque Constellation tiene una participación importante, pero básicamente para entenderlo fácil es lo mismo que Constellation, pero más pequeña y por ende, pues se supone que con más oportunidad de crecimiento y está enfocada en el mercado europeo, que Constellation es una empresa global, pero realmente donde empezó a operar fue en Estados Unidos y Canadá y Topicus es sobre todo enfocada en Europa. Entendido. ¿Y qué diferencias ves entre Topicus y Constellation a grandes rasgos? Vale, yo diría que la diferencia principal es que Topicus está más enfocado al crecimiento orgánico y Constellation más al inorgánico. Al final el crecimiento orgánico de Constellation a lo largo de los años ha sido bajo porque realmente crecía de manera inorgánica, pero vio en Topicus, vio que había mucho potencial, o sea, que sabían manejar bien el tema del crecimiento orgánico. Al final en VMS crecer de manera orgánica es complejo porque los mercados están muy limitados. Si yo soy una empresa de software que tengo software para clubs de golf, pues mi mercado objetivo son los clubs de golf. Tampoco me puedo ir mucho más, no me puedo ir mucho más lejos.
Entonces, esa es la diferencia principal. Topicus, obviamente, la mayoría del crecimiento sigue siendo inorgánico, pero tiene mucho más potencial de crecer de manera orgánica. Entonces, Constellation, una de las razones por las que la hizo una empresa independiente es para que Topicus se enfocase en esto y así poder aplicar todas las lecciones aprendidas al resto de grupos de Constellation. Que eso yo creo que le da a Constellation también cierta opcionalidad, porque, vale, puede seguir creciendo de manera inorgánica, pero solo con conseguir que el crecimiento orgánico suba un par de puntos porcentuales, como la base es tan grande, eso va a hacer que sea muy bueno para los accionistas. Y sobre Topicus, a la hora de salir a bolsa, tenía una estructura accionarial un tanto peculiar. ¿Nos puedes contar algo de eso y de cómo está actualmente? ¿Hay una alta vinculación con Constellation? Sí, vale, al final, al salir a bolsa, Topicus tenía unas acciones preferentes, ¿vale? Por las que tenía que pagar, no me acuerdo exactamente del número, tenía que pagar un dividendo, que, bueno, lo puedo buscar, pero tenía que pagar un dividendo de varios millones a estos accionistas. Entonces, llegada una fecha, estos accionistas podían elegir cambiar sus acciones preferentes a acciones ordinarias. Eso ha pasado ya, entonces ha habido mucha dilución, obviamente, porque se ha cambiado todo, todos han elegido cambiar las acciones ordinarias, pero Topicus ya no tiene que pagar el dividendo. Entonces, lo que se gastaba en el dividendo lo puede gastar en adquirir empresas. Eso es positivo y lo bueno es que ya se ve la luz al final del túnel en cuanto a dilución. Entonces, ya es mucho más fácil, por así decirlo, estimarla. Yo creo que, a pesar de que no estaban las acciones preferentes convertidas a acciones ordinarias, el precio de la acción, en cierto modo, ya lo ha venido reflejando de que todos iban a ejercer su derecho de conversión, porque no se ha visto, cuando se ha llevado a cabo, no se ha visto una caída enorme en un día en el precio de la acción. Y es un poco complejo todo, o sea, cómo está montado Topicus es súper complejo. En general, la contabilidad de Constellation y de Topicus es bastante compleja. Entonces, ahora Constellation es dueña aproximadamente de un 60% de Topicus. Realmente, dueña como tal es dueña de menos, de un 30%, pero hay unas acciones de un grupo de accionistas que Constellation cuenta como si fuesen suyas, porque hay unas cláusulas por ahí que al final hacen que Constellation pueda acabar siendo el dueño de esas acciones, ¿vale? Pero es todo súper complejo y todo temas legales, pero yo diría que podemos afirmar que Constellation tiene un 60% de Topicus actualmente. Entendido. Otro de los temas que se suelen comentar es que hay grandes diferencias entre Europa y Estados Unidos a la hora de replicar el modelo de Constellation, que es más difícil por regulación y demás, que bueno, que en Europa la regulación es bastante más compleja. ¿Cómo lo ves tú a ese respecto? Vale, yo había leído el tema de la regulación y también había leído que el mercado europeo es súper local. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, llevar a cabo lo que en la estrategia de Constellation en Francia, vas a tener que tener un equipo que sea muy, muy local para poder llevar eso a cabo, porque las barreras, al final tienes barreras de lenguaje, que parece una tontería, pero al final muchos deals, pues si hablas el mismo idioma que la persona que está enfrente, es mucho más fácil entenderse. Entonces yo creo que Topicus lo está haciendo bien, porque al final está haciendo lo mismo que ha hecho Constellation pero en Europa, que es montar equipos locales en cada país y que esos equipos pues vayan creciendo con el capital que están generando. Está descentralizando, pero esta vez a nivel de país, más que de grupos operativos que son de varios países. Yo creo que sí que es replicable en Europa. También creo que el tema de la regulación y todo está un poco compensado en que las valoraciones suelen ser más benignas en Europa que en Estados Unidos. Eso siempre ha sido así a lo largo de los años y yo creo que eso no va a cambiar pronto. Entonces yo diría que sí que es replicable y que la oportunidad en Estados Unidos también es bastante grande. Y Constellation ha decidido hacer esto
me imagino que porque ellos sí que estaban viendo dificultades a la hora de venir con la marca Constellation. Entonces, tener a alguien que ya estaba implementado aquí es mucho más fácil. TSS, al final la empresa que compraron y que lo hicieron el spin-off para fundar Topicus, TSS era de las mayores empresas de Holanda. Entonces, al final ya están aquí, ya tienen su pipeline montado y es mucho más sencillo así, yo creo. Sí, sin duda, me parece un muy buen apunte, porque yo conozco, bueno, estoy invertido a través de un family en una gestora de capital privado de deuda que está centrado en nichos que hay aquí en España, de pymes, y han crecido mucho, ha sido una historia de éxito y querían diversificar y poder acceder a otras áreas geográficas como Francia, como Holanda y demás. Y me comentaban precisamente eso, que para llegar a los deals es tremendamente importante tener a alguien local que sepa hablar el idioma, que sepa por dónde moverse, porque desde España, por muy buena que sea tu reputación, si no estás dentro para enterarte de los deals, lo vas a tener muy complicado. Entonces, entiendo que lo de Constellation va por ahí y estoy convencido de que es la solución apropiada la que están tomando y poco más. Uh-huh. Quería, para finalizar el podcast, después de hablar de Constellation y de Topicus, quería preguntarte, Topicus ha tenido una correlación considerablemente más fuerte que la de Constellation. Tras esa corrección, ¿Topicus o Constellation? A ver, yo creo que esta pregunta depende mucho de cómo sea cada uno como inversor. Las empresas realmente, el modelo de negocio es el mismo. Tienen directivos en común también, o sea que la cultura también es parecida. Entonces ahí más o menos estás comprando un activo similar. Lo que pasa es que estaría comprando activos en distintas épocas de su crecimiento. Entonces yo creo que si alguien es un inversor más conservador, por así decirlo, va a tender hacia Constellation, mientras que alguien que esté dispuesto pues, a soportar más volatilidad, pero obviamente esperando más retorno, pues va a tender a Topicus. También es cierto que hoy por hoy, si tienes Constellation en cartera, en cierto modo también tienes Topicus, porque Constellation al final es dueña de un 60%. Yo personalmente tengo ambas en cartera, pero tengo mucho más Constellation Software. Y el motivo es el que acabo de comentar, es que teniendo Constellation yo tengo Topicus, entonces tampoco veo la necesidad de sobrepesar Topicus. Pero sin duda, si alguien está buscando muchísimo potencial, obviamente es difícil argumentar que Constellation tiene más potencial que Topicus, porque Topicus acaba de empezar su andadura y Constellation ya es una empresa bastante más grande. Constellation también te da opcionalidad en el tema de que puede hacer lo que ha hecho con Topicus con otro grupo operativo, pero bueno, realmente eso es todo especular porque no sabemos si lo va a hacer. Entonces, yo diría que depende de cada uno como inversor, pero en mi opinión, las dos son grandes empresas. Sin duda. Pues muchas gracias, Leandro. No sé si hay algo que quieras comentar. Creo que ha quedado muy completo, un buen resumen, una buena tesis de qué es Constellation, qué conlleva, quién está al frente, su cultura corporativa y demás. No sé si hay algo que quieras añadir a mayores. Te agradezco tu tiempo en el podcast. Muchas gracias. No, lo único que comentaría es que nada de lo que he dicho se tiene que tomar como si fuese una recomendación de inversión, obviamente, que cada uno tiene que al final estar convencido con lo que compra, porque al final va a ser el responsable, esa persona va a ser la responsable de mantenerlo en cartera cuando las cosas no vayan bien. Por ejemplo, Topicus, si alguien la hubiese comprado como recomendación de inversión en el pico, pues ahora me imagino que lo estaría pasando bastante mal. Sin duda. Algo importante añadir. Aunque nosotros ponemos el disclaimer al inicio del programa, nunca está de más repetirlo, porque sí que es muy importante lo que comenta Leandro. Al final, bueno, pues Constellation ha venido componiendo a tasas del 30%, es algo que ha sido impresionante, pero rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y
este mundo es muy complejo. Ninguno de nosotros sabe lo que puede suceder en el futuro. Entonces, cada uno es responsable de hacer su propia due diligence y esperemos que las rentabilidades acompañen a nuestros oyentes. Pues muchísimas gracias, Leandro, por haber estado con nosotros, y a nuestros oyentes, gracias por estar ahí una semana más. Recordar que si os ha gustado, dejarnos vuestro like, que suma mucho y ayuda a seguir haciendo lo que hacemos cada semana. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo podcast. Un saludo a todos.